Buenos días, estudiantes del grado sexto 2. Nos Buenos encontramos días, hoy. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Sí se ve bien, chicos? Por lo que veo, sí se escucha. ¿Listo? ¿Qué Bien. hago? Bien, muchachos, hoy nos vamos nos encontramos aquí. Hoy es 26 de agosto. ¿Listo? Son las 10:33 de la mañana. Y vamos a desarrollar nuestra clase del día de hoy. ¿Listo? Hoy vamos a ver el siguiente tema en la guía que corresponde a los mayas. Recuerden que en la clase anterior veíamos todo lo que era el poblamiento de América, ¿se acuerdan? Y que hicimos pues unas actividades que algunos estudiantes, la mayoría pues no entregó, pero teníamos que hacer una actividad que era la 4 y ahí pues desarrollamos todo lo de las distintas teorías de cómo llegó el hombre aquí a nuestro continente. ¿Se acuerdan? Entonces chicos, con base en eso, pues vamos a ver ya las primeras civilizaciones que se desarrollaron en nuestro continente. Y una tal vez de las más importantes, no solamente por su gran desarrollo cultural que tuvieron, sino porque de una u otra manera, hoy en día, después de tantos miles de años, ¿sí? de haberse constituido como civilización, pues sigue siendo un misterio. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar aquí de la civilización maya. ¿Listo? Buenos días para quien se conecta. Por favor me van colocando el nombre en el chat. Veo que aquí ya David Santiago Hola, profe. García Buenos días. lo colocó. Entonces por favor los otros tres estudiantes me colocan ahí en el chat el nombre. ¿Listo? Porque pues como ya les he dicho varias veces, aquí aparecen los nombres, pero probablemente son de las cuentas con las que se vinculan y esas del papá o de la hermana o algo así. Entonces chicos, para yo saber quiénes son los que asistieron. Gracias Wilfran, ya lo colocó. Bien muchachos, vamos a ubicarnos en nuestra guía. Hoy les voy a proyectar dos videos. ¿Listo? El primero es sobre la civilización maya como tal. Y ahí vamos a encontrar, digamos, algunos aspectos que no están aquí en nuestra guía. ¿Listo? El segundo video es la parte de una película que se llama Apocalipto. Esa yo creo que ya la gran mayoría la habrá visto porque es una película muy popular, muy famosa y cuenta la historia precisamente de esta civilización, ¿sí? Cuenta cómo eran sus ritos, cómo era el concepto de los dioses que tenían, cómo eran sus mitos y cómo era su vida diaria, cómo era vivir en comunidad en esa época, ¿listo? Entonces chicos, les recomiendo, quienes tengan tiempo por ahí pueden verla, está en YouTube, ¿listo? Yo simplemente les voy a pasar 5 minutos de esa película porque necesito que ahí podamos ver cómo eran los rituales, ¿listo? Y es que nosotros debemos entender, chicos, que estas civilizaciones fueron anteriores a Cristo, ¿listo? Estamos hablando aquí con los mayas de una civilización que se calcula aproximadamente surgió 3000 años antes de Cristo, ¿vale? Es decir, 5000 años atrás de nosotros aproximadamente. Y eso es importante entenderlo, ¿por qué? Porque debemos ser capaces de pensar en cómo otras culturas han tenido otras creencias y otra forma de ver el mundo, ¿sí? Para nosotros las creencias pues suelen ser basadas en nuestra religión, ¿sí? La mayoría son cristianos, ¿listo? Cristiano entendiendo aquel que cree en Cristo, indistintamente de si es católico, evangélico, adventista, mormón, bueno, como lo quieran llamar, ¿listo? Y eso nos hace a nosotros tener y eso se llama cosmogonía, y es una visión del mundo, de cómo se originó todo. Entonces nosotros como cristianos asumimos que Dios, que es único, ¿cierto? Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues creó el mundo como está escrito en el libro de Génesis. Pero estas comunidades no tenían esa concepción. Ellos sencillamente tenían otros dioses y eso es lo que yo quiero que veamos hoy con ese fragmento de la película. ¿Listo? Entonces chicos, nos vamos a ir a nuestra guía. Yo supongo y siempre lo supondré
que los estudiantes cuando llegan a clase ya traen leído el tema siguiente. ¿Listo? Así que yo asumo que todos ustedes ya vieron, ya leyeron por lo menos este fragmento de la guía. Creo que se ha quedado pausado aquí el video. Parece que estoy teniendo problemas con el programa. Listo, ahí ya se solucionó. Entonces, yo supongo que ustedes, les pido disculpas, pero ese pito es allá en la calle. Yo supongo que esta lectura ustedes ya la hicieron, ¿listo? Así que si no la hicieron, pues grave porque están llegando a clase sin saber de qué es lo que vamos a hablar. Yo, como les digo, solamente explico. La civilización maya es muy importante porque ellos desarrollaron algunos aspectos que fueron muy avanzados para su época, ¿sí? Algunos aspectos que incluso en Europa las otras civilizaciones como la egipcia, como la romana que fue después, o en Asia como por ejemplo, bueno, en Europa Egipto no queda en Europa, ¿vale? Queda en África, pero de pronto sí la romana, la griega, pues esas civilizaciones fueron posterior y aún así no lograron desarrollar conceptos que sí tenían los mayas. ¿Listo? Entonces aquí nosotros encontramos, por ejemplo, que en la arquitectura, pues fueron un pueblo muy avanzado, ¿sí? Ya que lograron hacer algunos palacios, templos para sus dioses, como los que vemos aquí en la imagen, ¿sí? Estos son las pirámides y son pirámides que, si se dan cuenta, pues son bastante complejas de elaborar. Ahora, esta pirámide que está aquí, vamos a verla ahorita en el video y vamos a ver qué es lo que hacían ahí, y ahí vamos a encontrar algunas características muy particulares. ¿Listo? Entonces, hoy en día se sabe en dónde estaban los mayas ubicados, que es aquí en la parte sur de México, en lo que se conoce como la península de Yucatán, que es México. Hoy en día aquí quedan países como Belice y Guatemala. ¿Listo? Tenemos Salvador, Honduras y de ahí para abajo pues ya llega Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, chicos? Esta ubicación le permitía a los mayas pues tener una gran riqueza de tierras, ¿listo? Unas tierras muy fértiles, porque están aquí rodeadas por la costa, porque tienen varios ríos que son de una manera fuente para el cultivo, ¿listo? Los mayas tenían un desarrollo económico que era con base en el maíz, ¿listo? Y es que el maíz constituyó uno de los principales alimentos para las culturas precolombinas, es decir, las culturas anteriores a Colón, al descubrimiento, la llegada de los españoles. Y esas civilizaciones, tanto los mayas como los aztecas, como los incas, que vamos a ver, pues basaron su alimentación en el maíz, ¿listo? Cosa que los europeos no conocían antes de la llegada aquí a América. Y es que el maíz pues era parte fundamental no solamente en su alimentación, sino por ejemplo en las bebidas, ¿sí? De hecho, hoy en día, si usted va por ejemplo a Bolivia, allá que pues tiene la mayoría de la población es indígena, ¿sí? En Bolivia, pues ustedes verán que allá tienen una cerveza, por ejemplo, que la hacen a base de maíz, pero el maíz lo mastican y lo escupen, ¿sí? Y esos mismos procesos ya los hacían los mayas hace más de 3.000 y 4.000 años, ¿sí? Hoy en día, pues yo no sé si uno se tomaría una cerveza así, ¿cierto? De que alguien mastique el maíz con sus propias babas, lo escupe y lo dejan ahí fermentar y eso se vuelve agrio y eso es que se toman y se emborrachan después. Pero bueno, el caso está en que ya existía ese tipo de actos como parte de la vida cotidiana de los indígenas, ¿sí? En este caso pues de los mayas. ¿Listo? Los mayas también desarrollaron un calendario muy preciso y es que ellos eran grandes astrónomos. Ellos conocían muy bien lo que era el cielo, la ubicación de los astros, ¿sí? Y eso les permitía a ellos tener
un calendario. ¿Listo? Ustedes de pronto recordarán, aunque bueno, ustedes todavía están muy chicos para eso, pero cuando llegó el año 2012, porque según ellos y la gente que cree en todo lo que le dicen, pues para los mayas en el año 2012, en el mes 12, que es diciembre, en el año 12 se iba a acabar el mundo. ¿Listo? Y es que los mayas creían que el cosmos pues es una cuestión de cíclica, se repite, ¿sí? Entonces ellos creían que se acababa un ciclo y empezaba otro, pero pues como la gente aquí en Colombia y en todo el mundo cree cualquier cosa que le dicen, cualquier bobada que indican, pues mucha gente creyó que ellos estaban diciendo era que se iba a acabar el mundo y entonces de hecho hay hasta películas y un montón de cosas que hablan del fin del mundo supuestamente ese día. ¿Listo? Pero pues ellos lo que dijeron fue sencillamente que iba a haber un nuevo nacimiento del mundo, del universo. O sea, para ellos la cuestión es, arranca un ciclo, termina y vuelve y continúa otro. No es que se hable como tal del fin del mundo. ¿Listo? Y bueno, aquí en la guía encontramos los nombres de los meses que ellos tenían, ¿vale? Respecto a las matemáticas, chicos, pues ellos aquí tenían los números, ¿sí? Y es que hay algo muy importante, y es que al encontrar ellos el número uno, ¿sí? Perdón, el número cero, pues eso les permite muchas cosas, ¿vale? El cero fue desarrollado por distintas civilizaciones muy antiguas, por ejemplo los sumerios en lo que es Asia, ellos descubrieron el número cero, pero aquí en América también lo hicieron, y es que el cero permite representar la ausencia, ¿sí? Si yo tengo el uno, pues ya estamos hablando de una cantidad, y yo puedo tener desde uno hasta infinidad de cosas, ¿cierto? Pero ¿cómo represento el cero? O la ausencia, ¿sí? El vacío, el hecho de decir que no hay nada pero que puede haber algo. Entonces, estos señores desarrollaron ese concepto, desarrollaron el concepto de cero. Y aquí lo tenemos. Entonces aquí vemos el cero, el uno o las unidades eran representadas por punticos, las ya, digamos, los números con base en el 5 pues van representados con rayita. ¿Listo? Entonces tenemos aquí el 0, el 1 era un puntico, pero si observan, por ejemplo, el 9 era una línea que indica 5 y 4 puntos, es decir, 5 más 4 representa el 9. ¿Listo? Y de esa forma es que ellos lo elaboraban. Vamos hasta acá, chicos. ¿Claro o no claro? ¿O voy muy rápido? Sí, señor, profe. Bueno, muchachos, Sí, señor. listo. Recuerden que ustedes ya estamos aquí en bachillerato, así que ustedes necesitan de pronto tomar apuntes, hacer un resumen de lo que uno les dice. ¿Listo? Porque como les digo, pues yo explico lo que está en la guía. No me dedico a leerla porque ya eso ustedes se supone lo hicieron. Aquí esto lo vamos a ver ahorita con el segundo video, cómo eran las creencias de estos señores, ¿sí? Y pues digamos todo lo que implica el hecho de que hoy en día no se sepa cómo desaparecieron ellos. Básicamente no se saben dos cosas: cómo iniciaron como civilización, cómo surgieron, pero tampoco se sabe cómo terminaron, ¿sí? Porque por los rastros que han encontrado los arqueólogos, han visto que básicamente dejaron la civilización, dejaron sus cosas, sus casas, todos sus animales y todo lo que tenían prácticamente abandonado, ¿sí? Como cuando llega, aquí en Colombia llegaba la guerrilla o llegaban los paramilitares y decían, bueno, o se van o los mato, sale la gente corriendo y deja todo tirado, platos, ollas, cubiertos, camas, ¿sí? Animales, todo eso parece que fue algo muy similar, y es que no han encontrado una causa que explique dónde está, qué pasó con esa civilización,
se fueron para otra región, se suicidaron todos, se murieron, se desaparecieron, no se sabe. Hoy en día es un misterio, no hay nada que indique eso. Además, pues se sabe hoy en día que sus ciudades eran más grandes de lo que se conoce, simplemente que pues la selva, ¿sí? Ellos están aquí, en todo esto es una región muy selvática, el clima es un clima caluroso, ¿sí? Entonces todo eso empezó a cubrir todo esto, de hecho estas pirámides hasta hace relativamente poco tiempo eran cubiertas de selva, ¿sí? Simplemente pues como estos ya son sitios turísticos, entonces ya han ido pues organizándolas, ¿no? Esto queda en Yucatán, México. Entonces vamos ahí. ¿Listo, chicos? Les voy a proyectar, bueno, aquí vemos esta imagen y es que para ellos el ser sacrificado muchas veces para sus dioses pues era un acto de valentía, ¿sí? Era un honor que fueran allá y lo sacrificaran. Ahorita vamos a ver cómo lo hacían, pues eso era para ellos algo muy muy importante. Entonces ellos tenían un juego que era como si fuera sobre un planchón, ¿sí? Digamos una superficie un poco inclinada, tenían unos aros de piedra, como lo vemos aquí, y tenían unas pelotas que eran hechas de goma, ¿sí? Ustedes saben que la goma la sacan de la savia de los árboles, de hecho el chicle lo sacan también de ahí, y esa goma, entonces ellos hacían una pelota y hacían dos equipos y se ponían a jugar y era como hacer el gol, ¿listo? Simplemente que no era en un arco, sino que era en un orificio que tenían ahí hecho con piedra. Y el equipo que ganaba, pues era el que se iba a sacrificar, ¿cierto? O sea que ganar para ellos representaba ir y morir en nombre de sus dioses. Y lo hacían muchas veces de pronto para tener los beneficios de los dioses mismos, como era por ejemplo la lluvia, ¿sí? Como era por ejemplo agradarlos. Entonces ellos creían que con la sangre de los sacrificios, pues los dioses iban a quedar agradados, ¿sí? Entonces aquí vemos la imagen, ¿listo? Entonces ellos jugaban, el que perdía pues quedaba derrotado y no era el sacrificado, ¿listo? Entonces vamos a mirar aquí el anexo número 4 y aquí nos explican un poco más cómo jugaban a la pelota, ¿listo? Tenemos aquí los aros y pues bueno, como era algo así como si fuera un estadio donde la gente iba y podía ir a mirar el juego, ¿listo? Esta era su ciudad, estamos hablando de Chichén Itzá, así se llamaba. Entonces chicos, ¿listo? Preguntas. Si no hay preguntas, entonces les voy a proyectar el video. Por favor, ahorita me indican si se ve y se escucha bien. ¿Listo? Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí, señor, señora. El trabajo que dice ahí que no entregar. Bueno, ya ahorita les explico. Regáleme, ahorita vemos los videos y al final yo les explico qué vamos a hacer. ¿Listo? Vale. Muy observador, muy bien. Entonces, vamos aquí a... Discúlpenme un momentico que me equivoqué. ¿Ahí se ve el video? Sí, señor, profe. Bueno. Sí, señor. Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer.
Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad capital. ¡Ah! Como en Atenas y Esparta. Claro, los griegos tenían la misma forma de organizarse. Las primeras ciudades mayas se construyeron hacia el año 400 a.C., es decir, en el mismo momento que Atenas y Esparta brillaban en la antigua Europa. Pero ¿saben una cosa? Griegos y mayas no se conocían porque todavía nadie había cruzado el océano Atlántico. Y hubo que esperar más de 2000 años antes de que alguien se atreviera a navegar tales distancias. Durante todo este tiempo, América y Europa estuvieron completamente desconectadas. La influencia de los olmecas. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. ¡Cuánto trabajo, ¿verdad? Pero los mayas no fueron los únicos ni los primeros en habitar esta región. Muchos años antes, los olmecas vivieron en este territorio. Podríamos decir que los olmecas fueron la civilización madre de todas las culturas de Mesoamérica. Los olmecas tuvieron su esplendor hacia el año 700 a.C. En ese momento, las pequeñas tribus mayas estaban naciendo y fueron adoptando de ellos conocimientos para construir templos, para pensar el calendario y para escribir. Los mayas también heredaron de los olmecas muchos rituales y prácticas religiosas, entre ellas la adoración por el jaguar, que por su fuerza y agilidad era un animal sagrado y se lo relacionaba al poder del rey. Templos y ciudades. Durante muchos años, el esplendor de los mayas quedó oculto en la selva, sumergido en la densa vegetación tropical, hasta que hace muy pocos años, exploradores y arqueólogos lograron abrirse paso y hallaron maravillosas ruinas de antiguas ciudades. Estos hallazgos sorprendieron al mundo y permitieron conocer mejor aún a una de las culturas más complejas y refinadas de América. Todas estas ciudades eran parecidas. En el centro, alrededor de una gran plaza, se erguían las construcciones más significativas. Las pirámides, que eran grandes templos cuyas cumbres servían de escenario para las ceremonias de los sacrificios rituales. El pueblo, congregado abajo en la plaza central, participaba activamente de las ceremonias, cantando, danzando e implorando a sus dioses para que la sangre de las víctimas sea de su provecho. Los mayas eran muy religiosos y creían que todo lo que les pasaba a los seres humanos era porque así lo decidían los dioses. Por este motivo construyeron estos enormes templos donde practicaban rituales en honor a sus dioses. En la ciudad de Tikal, la pirámide principal medía más de 70 metros. Era tan alta como un edificio de 10 pisos. Claro, cuanto más cerca del cielo, más cerca de los dioses. Las pirámides alcanzaron tales dimensiones de una manera muy peculiar. Cada vez que un rey moría, los arquitectos mandaban a construir una capa sobre la pirámide existente. Así crecía paulatinamente, capa sobre capa, como gajos de una cebolla. Alrededor de los templos vivían los sacerdotes y los gobernantes. Un poco más allá, los jefes militares, y aún más lejos, vivían los comerciantes y los artesanos. Y afuera de la ciudad, cerca de los campos de cultivos, se encontraban los campesinos y los esclavos, cuyo trabajo era la base de toda la sociedad. El calendario. Los mayas notaron que los astros del cielo iban cambiando de posición a lo largo de los días, pero cuando se cumplía un año, estos astros volvían a su posición original e iniciaban un nuevo ciclo.
Digamos que observando la posición del sol, de la luna y de las estrellas, podían predecir en qué momento del año estaban y por lo tanto planificar los mejores días para la siembra y para la cosecha. Durante siglos se preocuparon para conocer más y más del cielo y de sus astros, a quienes consideraban poderosos dioses. Los mayas utilizaron a sus pirámides como observatorios astronómicos y fueron los sacerdotes los que acumularon todo ese saber. Con una paciencia minuciosa, los sacerdotes mayas elaboraron esta rueda que combina dos calendarios. El calendario Ja estaba basado en el ciclo solar y el calendario Solkin en los ciclos de la luna. El calendario solar de los mayas era de 365 días, igual que el nuestro. Sin embargo, su manera de entender el tiempo era totalmente diferente a la nuestra. Los mayas no creían que el tiempo fuera lineal, es decir, que fuera una línea recta sobre la que se montan los días uno tras otro y siempre hacia adelante. Para ellos, el tiempo no tenía ni principio ni fin. Cada año todo volvía a comenzar. Por eso, la forma de la rueda. Los mayas fueron los maestros de los números. Llegaron a hacer cálculos matemáticos que sobrepasaban los 1.000 millones. El dato que demuestra que ellos tuvieron un profundo conocimiento de las matemáticas es la utilización del cero, que era representado en forma de un caracol. Oye, pero si el cero no vale nada, entonces no cuenta. Tienes razón, Pipo. El cero equivale a nada. Es un concepto y no un número. Pero ¿sabes qué? Es tan importante que revolucionó las matemáticas y los mayas ya lo utilizaban unos 900 años antes de que los árabes introdujeran su uso en Europa. La creación del hombre. El Popol Vuh es el libro sagrado del pueblo quiché, descendientes de los mayas. En él se relata cómo los dioses Tepeu y Gucumatz se convirtieron en los dioses creadores y formadores. Dijeron, y al instante fue hecha, como por arte de magia. Luego hicieron los animales, los venados, los pájaros, los jaguares y las serpientes. Pero como esas criaturas no sabían hablar, no podían reconocer su dependencia a los dioses progenitores, invocándolos y orándolos. Los dioses resolvieron castigarlos y condenarlos a que su carne sea comida y sacrificada. Ante el fracaso de la primera creación, los dioses fabricaron otro ser. Esta vez lo hicieron con tierra y lodo, pero vieron que no estaba bien porque se deshacía. Estaba blando, no tenía movimiento ni fuerza. Rápidamente falleció dentro del agua y no se pudo sostener. Tepeu y Gucumatz estaban desilusionados, pero insistieron una vez más. Entonces consultaron a los adivinos cómo hacer el hombre, y estos dijeron: conviene que se junte la madera y que ésta sea labrada por el creador. Al instante, fueron hechos muñecos de madera, pero salieron tontos, sin corazón ni entendimiento. No se acordaban de su creador y caminaban sin rumbo. Los dioses, muy enojados, mandaron un gran diluvio de lluvia negra como las tinieblas. Desesperados, los hombres de madera corrían de un lado al otro. Muchos fueron aniquilados y otros encontraron protección en los árboles. Así pues, hubo que hacer una nueva tentativa de crear y formar al hombre. Hagamos un ser que nos sustente y nos alimente. Esta vez los dioses probaron a ser seres obedientes y respetuosos. De este modo, hicieron a los seres humanos que hoy existen en la tierra. El juego de la pelota. Una extraña manera de contentar a sus divinidades era a través de un juego. El juego de la pelota. ¡Ah, jovencitos! Pero nada tiene que ver esto con el fútbol que jugamos nosotros. Ellos no tenían que hacer un gol en un arco, sino tenían que pasar esta pesada pelota de caucho dentro de este anillo de piedra que se ponía en la pared. ¿Les parece sencillo? Bien, escuchen esto. Las cosas se complicaban cada vez más, ya que estaba prohibido usar las manos o los pies. Solo se permitía golpear la pelota con los hombros, las rodillas y las caderas. El juego era tan violento que los jugadores terminaban muy lesionados, pero más vale lesionado que perdedor, ya que el equipo vencido sería sacrificado y su sangre serviría para honrar a los dioses. Bueno, creo que perdimos.
Documentar el pasado. ¿Quiénes son estos hombres esculpidos sobre la piedra? ¿Por qué llevan máscaras estos otros a sus pies? ¿Qué misterio encierran esos símbolos tallados sobre la piedra? Los artistas mayas se ocuparon de inmortalizar los grandes momentos de su historia. Así, las futuras generaciones podrían comprender mejor quiénes fueron sus héroes y sentirse orgullosas de ellos. He aquí un ejemplo. En estos frescos del 790 después de Cristo, descubiertos en la ciudad de Bonampak, vemos unos guerreros muy ornamentados que enfrentaban a otros casi desnudos. El observador de estas pinturas sentía vibrar dentro suyo ese universo de guerras, sacrificios humanos y actos rituales que contribuían a realzar el prestigio del rey. Pero los mayas no solo dejaron un registro de su historia a través de las pinturas, además crearon un sistema de escritura basado en estos símbolos de forma cuadrada llamados glifos. Los glifos podían representar cosas, animales o dioses, así como pensamientos e ideas, y los escribas los combinaban para formar frases cortas. A los mayas les fue posible explicar la sucesión de sus reyes y el funcionamiento de su sociedad. ¿Cómo? Bueno, observemos con atención estos bajorrelieves. Cada elemento tallado sobre la piedra tiene su significado. Por ejemplo, estas personas enfrentadas eran reyes. Aquí vemos que uno le está dejando el poder a su sucesor. Y fíjense un detalle, alrededor de sus cabezas vemos tallados todos sus pensamientos. Como le pasa a los personajes de mi revista de historietas. Sí, en eso los mayas también fueron unos adelantados. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Machapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los investigadores sostienen una teoría. En esos últimos años, una casta de gobernantes muy ambiciosos menospreciaron la sabiduría de sus antepasados. Entonces, olvidaron sus estudios y se ocuparon solo en engrosar su poderío militar, con el fin de dominar a las ciudades vecinas. Tantas guerras generaron muchas muertes y mucha destrucción. Varios años de sequía acompañaron a este desastroso panorama. Y esto generó tanta hambre que los sobrevivientes tuvieron que abandonar sus hogares y emigrar hacia nuevos horizontes. En el año 1527, cuando llegaron los españoles, unas pocas ciudades muy debilitadas se disputaban el poder del Yucatán. Pero no se crean que fue tan fácil para los españoles someter a estos pueblos. Como los mayas tenían muchas ciudades pero no poseían un gobierno centralizado, estos tuvieron que combatirlos pueblo por pueblo y se demoraron casi 200 años en conquistarlos. Así, finalmente, cayeron los mayas, uno de los pueblos más deslumbrantes y sofisticados de la América precolombina. ¿Listo, chicos? ¿Sí pudieron ver ahí? Entonces, cuando mostraban ahí que los dioses hicieron al hombre que ya funcionó, ¿sí? Porque si se dieron cuenta, pues hicieron varios, al hombre que somos nosotros, supuestamente, los hicieron con maíz. ¿Listo? Eso no lo dice aquí el video, pero el hombre, según la creencia de los mayas, pues es hecho a base de maíz, por lo que les decía, ¿no? Entonces, el maíz constituye para ellos algo muy importante. ¿Listo? Ellos comercializaban con el cacao. Así como hoy en día para nosotros es muy importante la chocolatina, el chocolate, ¿cierto? Uno va, mete leche, una barra de chocolate y obtiene pues, eso mismo, chocolate como tal. Pero ellos lo utilizaban como moneda de cambio, ¿sí? Así como nosotros tenemos billetes, monedas, tarjetas de crédito, bitcoin y toda esa cosa para poder comprar, pues ellos lo utilizaban, era de esa forma. Y los españoles no conocían eso tampoco,
Simplemente los europeos pues conocen el maíz, conocen el cacao, conocen el aguacate, conocen el ají, gracias a la llegada aquí a América. Eso no se conocía antes en Europa. ¿Listo? Ahora, chicos, les voy a mostrar aquí la escena de una película que ya les dije, se llama Apocalipto, y vamos a ver acá cómo era. Una pregunta. Sí, señor. ¿Los mayas eran igual que nosotros o cómo eran? Físicamente, Sí, profe. sí, claro, eran iguales. Simplemente, pues, ustedes saben que cada región del mundo tiene sus propias características, ¿no? Así como nosotros somos morenitos, digamos, los europeos del norte de Europa son altos, rubios, ojiclaros. En Asia, pues, tienen los ojos rasgados, son más bajitos. Los africanos son morenos, sí, mucho más fuertes. Es decir, dependiendo de la región donde estamos hablando, pues hay unas características físicas, así como también tienen unas características culturales y demás. Pero, pues los mayas sencillamente eran físicamente iguales a nosotros. ¿Listo? Entonces voy a ponerles la película, la escena, no es toda la película, es una escena, son 6 minutos con 45. Y me interesaría aquí mucho que observen muy bien cómo es. ¿Listo? Cómo vemos nosotros los templos, cómo vemos el vestido, cómo hablan, porque esta película tiene algo muy bonito, y es que fue hecha en náhuatl, ¿sí? Náhuatl es un idioma propiamente de estas regiones indígenas, ¿sí? Entonces, así como hablan en la película, muy probablemente era como hablaban esos indígenas de esa época. ¿Listo? La película está ambientada en el año 1500 más o menos, 1400, ¿sí? Cuando llegan ya los españoles, y creo que es aquí, en esta parte, recuerda que decían en el primer video que los españoles llegaron en el 1527, y ahí fue cuando empezaron a enfrentarse. Pues si ustedes observan esta película, Apocalipto, está completa, vuelvo y les digo, en YouTube. Al final de la película nos damos cuenta que ahí es donde se da ese encuentro, donde los indígenas se encuentran con los españoles. ¿Listo? En todo caso, es una película muy buena para poder entender esta cultura, y es algo que nos permite a nosotros pues recrear Profe, cómo fue. Señor. ¿quién creó a los mayas? Porque el hombre lo creó Dios. Pues eso es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Dentro de nuestra creencia está el hecho de que Dios creó a la humanidad. Pero como lo veíamos, los mayas tenían sus propios mitos. Y cada civilización tiene sus propios mitos, sus propias creencias, su propia religión, sus propios dioses. Entonces decir nosotros, pues nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista, ¿sí? Pero cuando nosotros... O sea, ¿existió otro Dios después del que nosotros creamos? Bueno, su pregunta es una pregunta muy interesante y es muy compleja. ¿Listo? Porque, vuelvo y les digo, debemos ser capaces nosotros de entender que, así como yo tengo mi creencia, nosotros creemos en Dios, en el Dios cristiano, ¿sí? En el Dios que creó todo, en el Dios que envió a su Hijo llamado Cristo, que vino, murió en la cruz y demás. Esa es nuestra creencia, ¿cierto? Pero estos pueblos vivieron en otras épocas, en otros lugares, y nunca conocieron esa historia. Cada pueblo va creando sus propios mitos, sus propias leyendas, sus propias creencias. Entonces, así como nosotros asumimos que existe un Dios y su Hijo es Cristo, por ejemplo, los musulmanes, ¿sí? Ellos creen que Dios se llama Alá y su Hijo se llama Mahoma, ¿sí? Fíjese que es otra explicación de lo mismo. Otros, como es el caso aquí, por ejemplo, de los egipcios que veíamos ayer, para los chicos que se conectaron en la clase de ayer, que no fueron muchos, veíamos por ejemplo, los egipcios, ellos creían en un dios que se llama Ra, ¿sí? Ellos asumían que ese era su dios, y ellos creían que su faraón era un dios, entonces le rendían culto,
¿listo? Nadie podía mirar a Faraón a los ojos, y eso forma parte de sus propias creencias. Entonces yo no le puedo decir a usted que hay un Dios verdadero y es el que creemos nosotros, porque de una u otra manera eso es desconocer la riqueza cultural del mundo, ¿sí? Si habláramos ya de religión y no de historia, pues uno podría entrar a mirar y decir, bueno, ¿por qué mi creencia es verdadera y por qué la del otro no? ¿Cierto? Pero estamos nosotros viendo historia, viendo ciencias sociales, y cuando nosotros abordamos la historia, debemos abordarla desde el punto de vista de la investigación, ¿sí? Por eso yo no puedo decirle si el Dios de ellos era falso o no, porque pues sería yo de pronto, los estaría llevando a ustedes a un error, al asumir que el Dios en el que yo creo sí es verdadero, pero el de ellos no. Y ese es un problema que tiene muchas veces la religión, ¿sí? Y eso fue lo que hicieron, por ejemplo, los españoles cuando llegaron aquí a nuestro continente y le obligaban a los indígenas a creer en la Virgen y a creer en Dios y a rendirle culto a Cristo y a la cruz y a los santos y todo eso. Pues desconocieron. Una pregunta. Sí. Entonces, según el video, lo que se supone que entonces hay otras creencias según el video. De hecho, vuelvo y le digo, lo que vimos en el video pues era la creencia que ellos tenían, ¿sí? Ellos creían en que habían otros dioses, en que por ejemplo ellos creían en una serpiente que tenía plumas y ese era Dios, creían en Tenochtitlán, ¿sí? En Kukulcán, que era el dios sol, ¿listo? Y tenían una serie de creencias que les rendían culto al sol, por ejemplo. Nosotros no le rendimos culto al sol. Para nosotros el sol es una estrella que nos da calor y ya. Pero ellos sí adoraban al Dios. Y cuando ahorita lo vamos a ver de pronto en esta escena de la película, ellos creían que un eclipse era algo muy importante, no solamente por la riqueza, es decir, no solamente por lo que representa un eclipse, que es cuando está la Tierra, ¿cierto? Entonces digamos que la cámara es el sol, la Tierra va girando y entonces se obstaculiza con la luna, ¿cierto? Entonces pasa la luna, tapa y se vuelve oscuro. Para nosotros eso es un eclipse, es un fenómeno astronómico normal, pero para ellos era la representación de que Dios necesitaba sangre. Por eso hacen los sacrificios, para ganar el beneficio de ellos, ¿cierto? Nosotros no sacrificamos gente, por ejemplo. La creencia de nosotros, el cristianismo nos dice no hay que matar. Para ellos el matar era algo que se necesitaba porque su Dios lo pedía. El Dios de nosotros nos pide es que seamos buenos, que amemos al prójimo, que le demos de ayuda al que tiene hambre, por ejemplo. Si usted ve a alguien con hambre y tiene usted, pues dele un pan. Hay que ser caritativo. Eso nos dice nuestra religión, nuestra creencia. Pero para ellos era diferente. Ellos no conocieron a Cristo, ellos nunca supieron de esas creencias, ellos nunca supieron de esos pueblos, como el pueblo hebreo, que es de donde se origina, ¿no? Nuestra religión. ¿Listo? Entonces, pero muy buena su pregunta. Y eso está bien, hay que cuestionar. Me parece muy buena esa actitud. Hay siempre que cuestionar, hay que ir preguntando. ¿Listo? Entonces, voy a poner la escena de la película, chicos. Permítanme, voy a cambiar acá a esto. Me confirman que se escucha y se vea, por favor. Listo, chicos, si vieron, así de esa forma, pues ellos agradaban al Dios. Si se dieron cuenta ahí, habla del dios Kukulcán, quien era pues su dios sagrado. En la película nos permite a nosotros ver. Profe, ¿cómo se llama la película? Apocalipto. ¿Listo? La guía se llama... la guía no, la película se llama Apocalipto. Y pues bueno, ahí creo que está. Voy a buscarles el enlace y voy a ver si se lo envío, si la encuentro completa. Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí, como pudieron ver, está por partes, ¿sí? Entonces son 80 videos de 3 minutos, 2 minutos. Pues así es muy complicado ver una película, pero voy a ver si la encuentro
porque pues busqué precisamente fue esa escena. Entonces ahorita les voy a mandar al grupo del WhatsApp los dos enlaces de los dos videos que vimos, ¿listo? Por si alguien lo quiere volver a ver o quiere de pronto recordar o tener presente ahí. Listo, chicos, ahora vamos a explicar nuestra actividad, ¿listo? Entonces, vamos a desarrollar, chicos, la actividad número 5. Pero ojo, chicos, ojo aquí con esto, no me la van a entregar todavía, ¿listo? No la vayan a entregar, la deben hacer. Entonces, la actividad dice de la siguiente forma. Dice, utilizando los símbolos los numéricos de los mayas, que son estos que están aquí, ¿sí? Igual en el video algo hablan de eso. Realice las siguientes operaciones matemáticas. Entonces vamos a hacer 3 operaciones. ¿Listo? Ustedes las van a hacer, pero no me van a escribir números, me van a escribir los símbolos. ¿Listo? ¿Cómo harían ustedes esta operación? Entonces tenemos aquí 17 más 5 más 5 más 11. Es una suma muy fácil. ¿Cómo representarían esa suma y obviamente el resultado, pero con estos símbolos? ¿Listo? Y lo mismo me van a hacer con las otras 2 operaciones. No me interesa tanto que sepan o no sepan sumar. Yo asumo que sí porque están en bachillerato, ¿verdad? Entonces me interesa es que sepan cómo era para ellos hacer una suma. Si es más fácil, si es más difícil. ¿Profe, es el punto 5? No, amigo. La actividad 5 sí. Pero estamos hablando del punto 1. ¿Listo? Entonces... dice aquí el punto 2, con base en el anterior punto, responda a las siguientes preguntas de forma argumentada. Es decir, ¿cuál es el anterior punto? El punto de la suma. ¿Listo? Y me van a responder aquí ustedes, ¿cómo le pareció realizar las operaciones con otros símbolos diferentes a los que utilizamos? Nosotros utilizamos estos. Pero ¿será más fácil, más difícil? Pero una pregunta. Señor, señora. Es que la parte de la suma yo no entendí, o sea, tenemos que volver a escribir la suma con los números mayas. Sí, señor, señora. No sé quién me habla. ¿Sí? Exacto. Santiago García. Listo, Santiago. Entonces tiene que colocarme, exacto, o sea, en vez de ponerme el 17, me va a hacer el número 17, pero, por ejemplo, aquí está, miren. Me va a hacer este. Recuerde que cada rayita significa 5, entonces tenemos 5, 10, 15 y cada puntico significa 1, entonces 15, 16, 17. Más, entonces me va a colocar el 5 con... ¿Listo? Es muy fácil, es una actividad muy sencilla. Entonces me van a responder... Lo que pasa es que, pues la verdad, y por lo menos esa imagen no se nota muy bien y la verdad pues se ve como muy difícil tratar de poner todo como en números mayas. Pues eso es lo que yo quiero que ustedes me logren hacer, ¿sí? Y por eso viene el segundo punto. Me va a decir usted cómo le pareció, más difícil, o es fácil, o es cuestión de acostumbrarse. Bueno, cada uno sabrá cómo le fue, ¿listo? ¿Qué ventajas y qué desventajas puede tener utilizar esos símbolos y no los números que nosotros utilizamos? O sea, ¿tiene ventajas? ¿Sería mejor? ¿Sería peor? ¿Y por qué? ¿Listo? Con base en la lectura responda las siguientes preguntas. Entonces, estas sí van de acuerdo a la lectura. ¿Qué tipo de construcciones? Entonces ahí eso está. ¿Para qué se empleaban las pirámides? Eso está ahí. Incluso en el video también lo explican. En el primero. C. ¿Por qué se consideraban a los mayas como los mejores astrónomos? Eso está aquí también, en la guía. ¿Cómo eran las creencias? ¿Cuántos mundos existían según estas? ¿Listo? Y cuarto, explique el juego de la pelota y sus diferencias y similitudes con el fútbol. Eso prácticamente yo lo expliqué aquí en la clase. ¿Listo, chicos? Entonces, la otra semana vamos a tener la clase del periodo y con esa clase ya vamos a terminar. Yo la otra semana, el lunes, les estaré enviando la autoevaluación. ¿Listo? Me la deben devolver esa misma semana porque necesito ya sacar las notas definitivas. Hay algunos estudiantes, como les dije al comienzo de la clase, que no me entregaron el trabajo, no lo han entregado.
y pues bueno, ya sencillamente se pasó la fecha. ¿Listo? Entonces, muchachos, estar atentos, fíjese que este periodo... ¿Cuánto? No les entiendo, toca de a uno. Profe, pregunta, ¿eso se le envía al correo? ¿La autoevaluación? Sí. Sí, pero yo todavía no la he enviado, la envío el lunes. ¿Listo? Ah, bueno, profe, con el trabajo. No, el trabajo todavía no, yo no les he dado fechas para el trabajo. Yo el trabajo les iré diciendo más adelante cuándo lo deben enviar. Lo deben hacer. Ténganlo hecho. ¿Listo? Bueno, profe. Por ahora no les he Profe, dado una fechas. pregunta. Sí, señor. Profe, entonces entrega el trabajo grupal número 5 y el 3. No, todavía no. Cuando yo les diga, Ah, ok, profe. no entreguen nada, porque si usted me entrega esos trabajos, yo se los devuelvo y no se los reviso porque no les he indicado cuándo. ¿Listo? Por ahora vamos solamente, como les dije, haciendo el trabajo. ¿Listo, chicos? Por favor, me escriben sus nombres aquí en el chat. Bueno, aquí veo que está ya Wilfran, los que no lo han escrito, ¿no? Tengo a Brady, a Nicolás y a David. Bueno, ahí fueron los 4 chicos que se conectaron. Entonces, bien. Presente. Listo, muchachos. Les deseo un feliz fin de semana, juiciosos. Cualquier cosa, comentan por favor en el grupo. Como les dije, Bueno, profe. voy a poner de una vez los enlaces y voy a buscar el de la película y lo envío ahí para el que la quiera ver. ¿Listo, chicos? Juiciosos. Listo, Que profe, tengan sí, un feliz señor. día junto a sus Muchas familias. gracias por la clase. Bueno, amigo, Bueno, con profe, gusto. chao.